Hola amigos, ¿cómo están? Soy Edgar Añari García. Esto es Frente a Frente a través de Visión Sur, tu canal diferente. El mes de agosto es un mes tan especial para todos nosotros, porque es aniversario, como he dicho en varias oportunidades, el mes aniversario de la patria chica que es Arequipa, la tierra que tanto queremos. Y ahora mismo aquí tenemos la bandera de Arequipa, aquí en la Plaza de Armas, con este hermoso lugar en donde hacemos entrevistas, en su mayor parte, teniendo al frente la catedral, allá está el Tuturutu, los portales, y al frente lo tenemos aquí a Gilberto Díaz. ¿Cómo estás, Gilberto? Edgar, muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad, y quiero aunarme también al saludo a nuestra querida tierra, esta tierra que nos vio nacer, tierra de nuestros ancestros, una tierra y una plaza que tiene mucha historia de nuestro querido, de nuestra querida Arequipa, ¿no? Claro. ¿Dónde naciste tú, Gilberto? Yo nací en un pedacito de cielo que se llama el pueblo tradicional de Tío Chico, distrito de Sachaca. Sigue siendo una zona linda, pese a que el avance de las construcciones, como le han quitado gran parte de la campiña que había en esa zona, ¿no? Bueno, en el pueblito donde yo vivo todavía, Dios gracias, no están depredando la campiña, ¿no? Sin embargo, en la capital prácticamente ya no hay áreas verdes, ya está todo urbanizado, ¿no? Sí. Yo tuve la ocasión de nacer en el hospital Goyeneche. No te digo de qué año, mejor eso lo dejamos ahí para otra vez, en el caso de los dos. Pero bueno, es decir, a mí siempre me ha emocionado estar por la Plaza de Armas. Y además siempre por el Mercado San Camilo también, pasar por el mercado, quizá no comprar nada, pero ir un ratito a ver al Mercado San Camilo. Son dos cosas que aprecio, ¿no? Aparte de toda la belleza que tiene Arequipa. Pero dejemos un momentito el tema porque queremos conversar sobre la situación política. Tú eres en este momento, Gilberto, congresista andino, ¿no? Parlamentario andino. Parlamentario andino, accesitario, correcto. Así es, el término preciso es accesitario. Muy bien. Tú participaste por Renovación Popular. Sí, el partido de Rafael López Aliaga. Sí, he participado como invitado, no soy militante. Así que atendiendo una invitación básicamente de Gustavo Pacheco, que es secretario general, que me une una amistad desde que nos conocimos en 2001, que fuimos congresistas, así que me invitó a participar y aquí estamos, ¿no? Claro, sí, te faltó un poco nomás para llegar, ¿eh? Sí. Pero bueno, eso ya es historia. Queremos conversar un poquito contigo sobre la actual situación que vive el país. ¿Quién era pensaba de que ya con la aceptación y diríamos de la proclamación del presidente Castillo, o de Castillo como presidente, entonces las cosas iban a estar más calmas? Pero me parece que hay un clima más de tensión. Entonces, con la salida a las calles, de protesta, el descontento del señor, o por el señor Bellido, por haber sido designado como premier, entonces, y muchas otras cosas más, la designación de algunos ministros de Estado que tienen un pasado no muy claro. Como que la situación, no sé si esté mejor o peor que antes de las elecciones. ¿Cuál es el punto de vista que tienes? Bueno, Edgar, siempre que se inaugura un nuevo gobierno con un nuevo presidente, obviamente hay expectativas en la ciudadanía. Y siempre las expectativas son para mejorar, ¿no es cierto? Claro. Lamentablemente estamos viendo ahora que ya no es solamente el tema Cerrón el problema, sino es el propio presidente. Hoy día podemos darnos cuenta que son del mismo pensamiento ideológico y político, y no están pensando pues, ¿no? en el porvenir del país. Tenemos el problema de la pandemia, por lo menos ya el anterior gobierno ha dejado comprar las vacunas. El problema fundamental en este momento es la reactivación económica, ¿no? El dólar se está disparando, por ende los artículos de primera necesidad, como es el pollo, que es un artículo de la gente más humilde, ya ha pasado los 10 soles. El dólar está a 4.30, 4.50 me parece. Entonces eso es consecuencia del gabinete que han formado tanto Pedro Castillo con Cerrón. Claro. Entonces, como tú muy bien lo dices, hay muchos personajes de cuestionada trayectoria
y vemos pues que eso no le hace bien al país, ¿no? Claro. ¿Cómo pensar en una reactivación económica cuando la política está de gestos, ¿no es cierto? Algo que no está muy de acuerdo la persona con la cual conversamos y entrevistamos al día de ayer. Porque el gesto de nombrar a una persona cuestionada o designar a una persona cuestionada como Bellido, entonces ha remecido los cimientos de la economía peruana, aunque no lo crean. Entonces este es un grave problema por el cual está pasando la economía del país. No se va a poder activar si no se dan gestos de entendimiento con la actividad privada, del respeto a las diferentes actividades privadas que se están realizando, que se realizan en el país y muchas otras cosas más. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Definitivamente, las acciones y las decisiones de un gobernante y de un gobierno pasan por lo que tú dices, de gestos, no solamente a la ciudadanía, sino a los entes económicos y al mundo entero. No basta con designar, digamos, a un economista como Pedro Franklin, que tiene las mismas ideas socialistas y hasta comunistas del gobierno, del presidente Castillo y de Cerrón, y eso no ayuda, ¿no? Ahora falta saber si efectivamente el presidente del Banco Central de Reserva va a continuar, claro, que de alguna manera también podría ser un freno para evitar el populismo en el gobierno. Entonces todavía la situación está incierta, hay que esperar de aquí a que se presente el gabinete en el Congreso para la investidura, y ojalá pues que haga algunos cambios por el bien del país, porque no se trata ya de pensar en el partido, sino en el país, claro, ¿no? Pero si vemos ahora la posición de Franklin como ministro de Economía, bueno, no juró el día que debía juramentar, ¿no es cierto? Sí, habían discrepancias. Lógico, por las discrepancias que había. Ajá. Pero tiene un mensaje diferente al del mismo, o diríamos, Pedro Castillo, o del mismo Vladimir Cerrón, que es el que maneja el poder tras bambalinas. Ajá. Entonces su mensaje es diferente. Si bien es cierto, puede ser socialista, pero hay socialistas y socialistas. Hay socialismo y socialismo. El socialismo de Vladimir Cerrón es un socialismo porque está ligado al marxismo, maoísmo, y es un comunismo abierto, pensamiento Gonzalo, así es, y todo lo demás. O sea, ese tipo de comunismo, ¿no? Pero Pedro Franklin no creo que practique eso, definitivamente. Entonces no es. Entonces como que podría contribuir en algo, a pesar que creo que no va a durar mucho en el gobierno, porque lo van a sacar. Efectivamente, mira, si bien es cierto, Pedro Franklin es un socialista, digamos, moderado, no es comunista como Cerrón y como Pedro Castillo y como Bellido, que es el premier. Entonces no sabemos hasta qué punto va a tener un margen de maniobra para manejar la economía, ¿no? Entonces ha habido discrepancias. Cerrón se opuso a un inicio a que lo nombren a él de ministro de Economía, por eso que no juramentó el día 29, se le vio salir un poco desencajado y molesto. Entonces, eso hay que ver, ¿no? En los próximos meses, cuál va a ser la posición y el pensamiento que va a implementar Pedro Franklin en el Ministerio de Economía, ¿no? Y el equipo también que va a llevar. Porque el equipo es importante, ¿no? Lo que pasa es que en el país nos fijamos a veces en la cabeza nada más, sino en el equipo. Por ejemplo, a nivel presidencial. A mucha gente se le pregunta, ¿usted por quién votó? Por Castillo. ¿Y sabe qué partido es? Y a veces ni sabe qué partido es, porque solamente anotaron el lapicito y se acabó el asunto. Y eso no es de ahora, sino eso es de casi 2 décadas más o menos que ocurre lo mismo, ¿no? Se vota por una persona, se vota por un caudillo o por un líder ya, pero se vota por la persona, mucho menos por el partido. Pero bueno, Pedro Franklin ha manifestado que él respetará la propiedad privada, respetará las inversiones privadas, y además ha dicho que está en contra de todo aquel que tenga pensamientos misóginos y además homofóbicos. Y esto último es lo que ha pregonado abiertamente antes de que fuera premier el señor Bellido, porque él es misógino y además es homofóbico. Entonces, y en materia económica también tiene unas ideas diferentes a las de Pedro Franklin.
Por eso, no sé, me parece de que no va a durar. Ojalá me equivoque y le dé estabilidad al gobierno, porque creo que de todo el gabinete que ha designado Pedro Castillo, me parece que es el que tiene unas ideas un poco más de centro, más tranquilas, ¿no? Que podría cierto nivel de confianza, aunque me parece que eso no va a ser suficiente. Definitivamente, ayer me parece que he visto un tuit de Bellido condenando el terrorismo, condenando la homofobia, condenando todo ese tipo de ideologías que van contra la homofobia, ¿no? y el tema de género. Pero otra cosa es el pensamiento, una Claro. cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se tiene acá, como decía Abimael Guzmán. A mí me pueden coger preso por lo que tengo acá, y lo que tiene la gente acá nadie se lo va a quitar. Entonces, a mí me parece que es un discurso para tranquilizar las aguas a un sector de los aliados, como es Verónica, como es la gente caviar que le llamamos, que levantan esa bandera. Entonces, ahora está cambiando de posición por la coyuntura, para mantenerse en el cargo como premier, pero Claro. sus ideas siguen siendo las mismas, claro. ¿no? Pero ahora, bueno, hemos tenido ocasión de leer un poco también lo de Castillo y escuchar los mensajes que él hacía durante la campaña. En una oportunidad dijo claramente que a Cerrón no le iba a tener ni siquiera de portero. Y eso es falso, eso fue un engaño. Porque creo que Cerrón es el que más bien lo tiene de portero a él de todo lo que él quiere. Y eso se evidencia porque Cerrón tiene demasiado poder y la población peruana no votó por Cerrón, votó por Castillo. Entonces hay una controversia en todo ello. Cerrón le hace mucho daño al país, ¿no es cierto? Definitivamente, pero también es responsable el propio presidente, como tú muy bien lo acabas de mencionar, y todos los peruanos escuchamos Claro. que no va a estar ni de portero, y ayer lo hemos visto paseándose por un hospital de salud, como haciendo una inspección con guardia de seguridad del Estado. Entonces, él no va a soltar, Cerrón no va a soltar fácilmente el poder. Es por eso, Edgar, y las cosas no son por casualidad. No han querido utilizar Palacio de Gobierno, porque todos sabemos que Palacio de Gobierno, todo que ingresa y sale, Pero va a utilizarlo. Ya queda registrado. Entonces, por eso que ha querido que él despache en otro sitio que no sea Palacio de Gobierno, para controlar quiénes entra y sale. Entonces, él, Cerrón, quiere estar en todas las tomas de decisiones de gobierno. un poco más si quiere despachar en otro sitio Cerrón. Efectivamente. Entonces, por otro lado, el entorno más cercano del presidente Castillo son de absoluta confianza de Cerrón, ¿no? Ahí está su secretario nacional de organización, que ha sido el que ha manejado toda la campaña a nivel nacional. Él está como edecán prácticamente de Castillo. O sea, ahí Cerrón tiene ojos y oídos cercanos a Castillo. Entonces, las decisiones que pueda tomar Castillo y el gobierno en su conjunto, él lo va a tener, lo sabe perfectamente Cerrón, y él va a decir su palabra con respecto a esa toma de decisiones. Claro, la toma de decisiones, ¿no es cierto? Sí, hay dudas, pero ¿por qué no Palacio de Gobierno? El Palacio de Gobierno fue creado precisamente para ser Palacio de Gobierno. Es la sede del gobierno. Pero, claro, no la puede cambiar así nomás. Así es. Lo que no significa que necesariamente tenga que irse a vivir a Palacio de Gobierno. Ah, no. No, él puede despachar en el Palacio de Gobierno, o tiene que despachar porque la ley así se lo obliga. Correcto. Pero él puede irse a vivir a donde quiera. Así es. Así lo hacía Pedro Pablo Kuczynski, que vivía en su casa. Todos los presidentes. Iba a despachar Así es. a Palacio de Gobierno. Hay unos presidentes que sí han vivido en Palacio de Gobierno. Alan García, por ejemplo, creo que vivía. En su primer gobierno, Alan García vivió en Palacio de Gobierno, por eso mandó a hacer su piscina. Pero después, ¿cómo se llama? Fujimori no vivía en Palacio. él Después, vivía en el signo. él vivía en el SIG, claro, ¿no? Por cuestión de seguridad. Ajá. Toledo vivió en su casa. Después vino Yanto Mala, vivió en su casa. Kuczynski vivió en su casa. Alan García en su segundo gobierno vivió en su casa. Claro, por eso decía, no significa el hecho de que él quiera convertir en museo
palacio no para no vivir en él. No tiene que vivir en el Palacio de Gobierno. No está obligado. Tiene que hacer despachar en el Palacio. Así Eso sí está obligado. Eso y sí. además lo que no quiere, me parece a mí, es de que no quiere cumplir con los requisitos que exige la ley también. Como saber quién entra, quién sale, cuántas horas está dentro del Palacio. Entonces, a ver con quiénes ha recibido. Porque en Palacio de Gobierno no solamente despacha el presidente, sino también hay otras oficinas. La PCM también funciona en Palacio de Gobierno y la ley de transparencia, Edgar, dice claramente que todo funcionario público tiene que tener una agenda para donde quede establecido a quién recibe, por cuánto tiempo se reunió, qué temas trataron. Entonces eso está obligado por ley, no es porque a ti o a mí se nos ocurra decirles hoy tienes que ir allá, no. La ley les obliga a todo funcionario público, con mucha mayor razón, al presidente de la República. Así es, muy bien. Gilberto, haremos un altito por favor y vamos a una pausa y luego retornamos. Vamos a continuar dialogando, amigos oyentes, sobre temas nacionales, de política nacional, con Gilberto Díaz, quien es parlamentario andino accesitario. Bien, hay un hecho que me llama la atención, y es la posible escisión que puede haber de la agrupación política, o mejor dicho, de los representantes de Perú Libre en el Congreso. Porque no olvidemos que no todos son, digamos, fieles seguidores de Cerrón. Hay algunos parlamentarios que candidatearon, hemos dicho que candidatearon, que son ahora parlamentarios, que son de las filas o cercanos a quién, al presidente Castillo. Son los menos, creo que son 12, que son maestros. Exacto. Y la otra mayoría, bueno, son lo que ella sabe, ¿no es cierto? Pero son de Cerrón. Ahora ha ocurrido un hecho que ha pasado muy poco advertido. El vocero de Perú Libre, ¿quién era? Paredes, acá, arequipeño. Nos llegó una publicación en el sentido de que lo han sacado. Así es. Lo han sacado a Paredes. Entonces, lo estaban acusando a Paredes, pues que no les gustaba mucho a los de Cerrón que sea él el vocero. Lo sacaron supuestamente ¿por qué? Porque Paredes dice que no llevó bien las cosas al momento de la inscripción para candidatear a la mesa directiva del Congreso, en donde ni siquiera el Perú Libre presentaba un candidato a la presidencia, que no integraba la mesa directiva. Entonces, han encontrado la disculpa para sacarlo, y lo han sacado y lo han puesto como vocero al hermano de Vladimir Cerrón. Resulta increíble. Eso puede darnos pauta a de repente realizar una apreciación anticipada de lo que podría pasar. Creo que se inicia la división de la agrupación política de Perú Libre en el Congreso. Bueno, efectivamente, ¿no? Hay más o menos 11, 12 congresistas que son representantes o han sido propuestas por Pedro Castillo. Y los demás obedecen directamente a Vladimir Cerrón, ¿no es cierto? Entonces, el argumento que han utilizado para sacarlo a Paredes es ridículo, porque al final de este tema que no lograron inscribir su lista no es responsabilidad del vocero, sino es responsabilidad de los coordinadores, los asesores de la bancada, que tienen que ver que se reúnan todos los requisitos. El tema que no pudieron postular es porque obedece a que la alianza que hizo los morados con Somos Perú no dieron cuenta a la oficialía mayor en el tiempo que establece el reglamento del Congreso. Por lo tanto, el argumento no es válido. Aquí ellos quieren tener absolutamente control del gobierno y quieren tener control del Congreso de la República. Pero no querían ellos tener un presidente de Perú Libre como presidente del Congreso. No les convenía. Sí, justamente fue una estrategia que no querían. Claro. Y encontraron la disculpa con lo de que no lograron inscribirse. Claro, el tema es que obviamente por estrategia a Perú Libre no le convenía tentar la presidencia porque sabían que no iban a tener los votos. Entonces pusieron un cabeza de turco de otro partido para encabezar la mesa directiva. Entonces, y ya vemos que ellos quieren, Perú Libre quiere tener absoluto control de todos los poderes del Estado. Por un lado el Ejecutivo y también el manejo de la bancada en el Congreso. Ahora, ¿cómo interpreta Gilberto Díaz el hecho de que, a sabiendas de que iba a recibir un montón de rechazo el señor Hugo Bellido, entonces lo colocan como premier?
ese es un acto de provocación para que el Congreso, al momento de decidir si darle la confianza o no, pueda adoptar una decisión que favorezca los intereses de Perú Libre, de deshacerse de unos poderes del Estado. Mira, en el último congreso que hizo Perú Libre, 3 días me parece de la juramentación, ahí dice Cerrón, hemos solamente ganado un asiento en Palacio, pero quien va a defender al gobierno es el partido, quien va a sustentar el gobierno es el partido, y quien va a hacer realidad la Asamblea Constituyente es el partido. Entonces la estrategia es, obviamente, pechar al Congreso, obligar a que, digamos, utilicen sus 2 balas de plata, como se dice, negando la confianza a 2 gabinetes o por algún proyecto de ley que le den el carácter de confianza, y de esa manera forzar para cerrar el Congreso. Una vez que se cierre el Congreso, obviamente ellos van a plantear un referéndum para instalar una asamblea constituyente. La estrategia está clarísima, ¿no? Y además lo han anunciado, lo ha dicho Cerrón. Sí, él tuve la ocasión de ver porque estaban filmando, no sé si se daría cuenta que estaban haciéndolo, No, creo que no, porque inclusive en directo lo estaban transmitiendo. Así es. Hasta que se cortó, cuando alguien le quiso hacer una pregunta y se cortó. Ajá. Pero bueno, entonces, ¿qué le espera al Perú en esta situación? Porque se avecinan conflictos que creo que van a ser bastante delicados, en el Congreso de la República. El Congreso tiene que hilar bastante fino. ¿Qué va a pasar cuando el Ejecutivo proponga un proyecto de ley al Congreso y el Congreso no lo apruebe? Entonces ahí va a utilizar los mecanismos de información, que ya sabemos cómo funciona la prensa concentrada, que está de acuerdo y va de la mano siempre con el que pone la prioridad estatal. Entonces se van a ir nuevamente contra el Congreso y van a decir Congreso obstruccionista, como Correcto. siempre han dicho. Claro, van a utilizar la misma estrategia del lagarto Vizcarra. Vizcarra tuvo el control absoluto de todos los medios de comunicación de Lima, eso lo sabemos. Con la plata a través del avisaje del Estado, ¿no? Ahora, ¿cómo se llama? Y ya vemos algunos periodistas que no tienen sangre en la cara, que ya están empezando a coquetear con el gobierno y a tratar de no ser muy críticos con el accionar del gobierno, salvo unos cuantos periodistas o medios de comunicación. Entonces la estrategia está ya hecha, no van a diseñar absolutamente, no van a diseñar ni idear absolutamente nada. La platita del Estado va en avisajes, ¿no? A pesar de que ha dicho que ahora la mayor cantidad de dinero va a ir a medios de provincia, porque antes a los medios de provincia no le llegaban ni los huesos. Así y la es. Carnecita se quedaba siempre Mira, en si Lima. tú me permites, eso va a ser la segunda etapa. Fíjate, el avisaje en los medios de comunicación en provincias va a venir cuando ellos quieran empujar la Asamblea Constituyente para que haya respaldo en las regiones a su proyecto. ¿Tú me quieres decir que se va a comprar la prensa de provincias? No a todos. Hay periodistas independientes, hay como tú, y no es un cumplido, Edgar, que no van a agachar la cabeza a eso, pero que lo van a hacer, definitivamente, ¿no? Porque así como lo hacen en Lima, van a tentar a través de algunos medios y periodistas inconsecuentes, van a tentar que les den respaldo. Qué triste papel el que cumple la prensa, ¿no? Qué triste papel, Porque una cosa es informar, pero informar con libertad. Con libertad. Y la información tiene que ser objetiva. Objetiva. La verdad. Así es. Otra cosa es la opinión que uno puede tener. Opinión que no significa el manejo manipulador que se hace a través de la prensa para la opinión pública. Ahora, en esta campaña, nuevamente han vuelto aquellos que se creen la reserva moral del Perú. Hay un periodista cuyo accionista era el Lunarejo, hay otra que era asesora de Fujimori, y sin embargo defendieron a capa y espada al profesor Castillo, y ahora están arrepentidos. No, es increíble la manera que tienen de cambiar, y eso no es positivo, eso no es constructivo. Por eso decía, ¿qué te dice el papel de la prensa realmente? No, mira, Edgar, tú vas a ver esos periodistas que tú acabas de mencionar,
que la ciudadanía sabe, están ahorita en ese papel de medios criticones para que después a sus ONGs les den la plata. O sea, que los arreglen. Es así, es así. La prensa limeña siempre ha actuado así, empiezan a criticar y a bombardear al gobierno para que obligar al gobierno, ya, oye, ¿sabes qué? Cállate, toma tu avisaje y a tu ONG la voy a contratar para hacer estudios de los estudios. Las consultorías, las famosas consultorías. Así es. Bueno, han salido a Lima miles de ciudadanos el día domingo. Sábado y domingo ha habido. Yo hablo del domingo porque el domingo lo he visto, sábado la verdad que no. Ya. Entonces, bueno, sábado y domingo. Pero no solamente ha sido en Lima, sino en otros lugares del país un poco menos. ¿Tú crees que esas movilizaciones de protesta conduzcan a algo? ¿O crees que también se puedan ampliar las protestas? Porque recién ha comenzado esto de la protesta, ¿no? En la capital. Y fundamentalmente por la presencia de quien de Bellido. Efectivamente, ¿no? El principal motivo de la movilización en este momento es por el nombramiento de Bellido. Claro. Ahora, yo creo que ya el patrimonio de la movilización ya no solamente es ya de la izquierda, ya la gente de centro, inclusive de derecha, están tomando conciencia de que es importante también dar a conocer su punto de vista en la calle, Claro. no desde un café o de un escritorio. Entonces yo creo que esto va a continuar y es probable que se incremente en la medida que el gobierno vaya a tener desaciertos, porque ya la gente no está dispuesta a quedarse callado ante las, los desaciertos o las actitudes antidemocráticas que pueda tener el gobierno. Claro, porque antes la derecha, si se quiere llamar derecha, no salía a las calles. No les importaba. Salía la gente de izquierda más que todo. Y eso hay que decirlo porque es cierto. Es no cierto, es mentira. sí. Pero ahora han salido. Y dentro de los que han salido hay mucha gente que confiaba plenamente en el profesor Castillo. También. Claro, han salido. También. ¿Por qué? Porque no pensaban que iba a ocurrir, diríamos, esa toma de decisiones que me parece que han logrado desequilibrar más aún esto de la recuperación económica, etcétera, etcétera. No sabemos los resultados de algunas medidas que van a tener todavía en las siguientes semanas, porque recién están poquísimos días en el poder. Ojalá que las decisiones que se tomen sean las más apropiadas, sinceramente lo hacemos, porque si no, vamos a pasar momentos tremendamente complicados. Muy bien. Lo del país es sumamente grave. No sé qué podrá pasar. ¿Cómo están en Renovación para terminar? ¿Se han reunido ustedes? ¿Han emitido alguna nota de protesta? Ya hacemos la posición de López Aliaga, pero a nivel de organización política, ¿se han reunido? ¿Emitirán algún pronunciamiento? Bueno, yo he participado en una reunión donde ha estado Montoya, que es actualmente vocero de la bancada, el secretario general del partido, y algunos otros políticos y analistas políticos analizando la coyuntura, ¿no? Y bueno, lo que han planteado ahí en el partido es esperar estos días, si es que hay una rectificación del gobierno, y en todo caso también esperar que se presente el gabinete en el Congreso para escucharlo, ¿no? Para escuchar y tomar una decisión ya como partido, ¿no? En alianza y en unión con los demás partidos democráticos, porque todos los partidos en este momento en el Congreso están preocupados por la situación que está pasando el país, ¿no? Ahora, como peruanos, obviamente todos queremos que haya una buena gestión, así es, claro, porque el éxito del gobierno es la tranquilidad y el bienestar de la ciudadanía, y sobre todo los más pobres, por los cuales ellos han levantado la bandera. Así que, ojalá Dios quiera que ilumine al presidente Castillo y rectifique los errores en los cuales está incurriendo desde el primer día que ha asumido el poder. Muy bien. Si le va bien al gobierno, a nosotros nos irá bien. Por supuesto. Si le va mal al gobierno, a nosotros nos irá mal, pero a los políticos les seguirá yendo bien. Así es la realidad. Pero muy bien, Gilberto, muy amable. No, gracias a ti, Edgar. Seguiremos conversando nuevas oportunidades. Cuando gustes. Muchas gracias y Dios bendiga a Arequipa y al Perú.